34, el final ya del libro de Josué, nos dijo el ministro. Así es que yo les tengo mi versículo de la semana. Está al principio de la lectura de esta semana, que es Josué 18:3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo vamos a ser negligentes, mis amados? Eso es fuerte. Y así mismo como se le dijo al pueblo de Israel, se nos dice a nosotros hoy, porque la palabra es para corregirnos siempre. Se les dijo a ellos, se nos dice a nosotros. Así es que gracias a cada uno de ustedes otra vez por estar aquí fieles a venir a aprender palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. También, como siempre, saludamos a nuestros hermanos de Latinoamérica que cada semana también ven las clases por el canal de YouTube. Que el Señor los bendiga, los guarde, que Dios incline su rostro hacia cada uno de nosotros, ponga en nosotros mucha paz y que tenga misericordia de nosotros. Amén. Y mis hermanos, antes de entregarle al ministro, quiero recordarles que cuando ponemos el video de la clase en el grupo o lo compartimos individual, quiero pedirles que por favor sigan compartiendo, porque dice la palabra: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es una manera que tenemos de llegar a personas que todavía no han oído de su palabra. Así es que por favor ayúdennos a compartir palabra de Dios. Amén. Bueno, sin más, ahora sí le entregamos al ministro. Ministro, que Dios te bendiga. Estamos ansiosos de las enseñanzas de hoy. Y como te dije, algunos de los hermanos están de viaje y no están presentes, pero entonces vamos a estar compartiendo el video. Amén. Gracias. Amén, amén y amén. Gracias al Señor. Nos ha dado la fuerza, ¿verdad que sí? Para traer palabra del Señor. Una semana más. 8 meses. Muchos dicen un año. En la Biblia a través de un año. Esto no es un año. Esto es hasta que el Señor dicte. Y el Señor dice en su palabra que si encuentra a su siervo haciendo su palabra, será el primero que él se llevará. Entonces, deseemos que el Señor venga uno de estos días, ¿verdad que sí? Y nos encuentre haciendo la palabra de Él. Eh, es triste lo que está pasando en el mundo, hermanos. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes ahora mismo, y ustedes contestarían en el chat, ¿creen usted que el tiempo se está cortando? ¿Cree usted que el tiempo se está yendo más rápido? Porque hicimos la lección 33 el miércoles pasado y ya hoy es miércoles otra vez. O sea, es algo que se siente en el ambiente, ¿verdad? Que si usted sale a trabajar temprano, llega a su casa y es como que duerme y de regreso otra vez, mire, ya estamos en mayo prácticamente, la mitad del año. ¡Wow! El Señor dice en Mateo 24:22, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de nosotros los escogidos, aquellos días serán acortados. Y estamos viviendo estos días hoy, hermano. La decepción del mundo, el amor se ha enfriado, ya no hay empatía. Y el engaño profundo que existe hoy en día, manipulado por el mismo enemigo, hace que el tiempo se fume, que el tiempo se vaya tan rápido. Eh, y lo único, hermano, que tenemos, recordemos eso, es el Señor, es el camino del Señor. Porque el mundo está siendo manipulado de una forma increíble. Ya usted no sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Y hoy hablaba yo con un amigo y le decía, si el engaño de ahora es grande, esperemos cuando la iglesia sea raptada. ¿Qué tan grande va a ser ese engaño para mantener a los que se queden siguiendo a esa bestia? O sea, no es nada ahora mismo. Y es por tal razón por la cual esta palabra tiene que fluir.
tenemos, como dice el Señor en Mateo 28:19, y hacer discípulos, predicar la palabra. Porque si tú no lo haces, dice él tiene los ángeles preparados con ese evangelio del reino para venir a predicarlo. Y él lo va a hacer. Él lo va a hacer a su debido tiempo. Hoy entramos a la lección 34, última lección del libro de Josué. 8 meses y hemos terminado el libro de Josué. Gracias a Dios, hoy, con el favor de él, terminaremos el libro de Josué y la semana que viene entraremos al libro de Jueces, como dije anteriormente, uno de los tiempos más oscuros de Israel. Y estamos entrando en ese tiempo oscuro de Israel porque si se han dado cuenta lo que va a pasar en junio, a fin de junio, se va a celebrar uno de los eventos más oscuros del mundo sin precedente en Israel, otra vez. Similar a aquel evento cuando se fabricó ese becerro de oro. Hoy se va a hacer lo mismo. El mes que viene, apoyado por el gobierno de Israel. El Estado de Israel es tan dividido hoy como nunca. Si ellos se dividieron anteriormente entre Israel del norte e Israel del sur, hoy están igual o peor, porque el enemigo sabe que queda corto tiempo y está haciendo todo lo posible por agarrar todas las almas posibles que se quieran ir con él. Aquí en Josué 18:24 vamos a ver el nuevo jardín del Edén, el retablo jordano o el templo, ¿verdad que sí? Y la muerte de Josué. Es como he dicho anteriormente, vamos a seguir la palabra, no al mensajero. Sigamos al mensaje, porque el mensajero viene y va. Josué vino y se fue. Moisés vino y se fue. Sin embargo, la palabra es para siempre. Ese es el núcleo, esa es la vida, la palabra. Sigamos la palabra, no al mensajero. Recordemos eso. Aquí en Josué 18:19 vemos que el Señor Jesús subyuga el territorio del pecado, ¿verdad? Y la muerte para establecer el último jardín del Edén, el último jardín del Edén en los cielos y en la nueva tierra, como nos lo narra Juan en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Esta sesión aquí, hermanos y hermanas, comienza con uno de los momentos más importantes de todo Josué, y es la creación del tabernáculo. El tabernáculo está establecido y la tierra está dominada. Josué 1, Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, dice, después que la tierra fue sometida y subyugada. Es importante el tabernáculo. Recordemos, es importante el tabernáculo de hoy en día, porque es una de las señales que nos vas a mostrar lo que viene después de la construcción de ese tabernáculo. Pero muchos no saben, no han leído la profecía de, de Daniel, no han leído la profecía de Ezequiel, donde menciona lo que va a pasar. Josué 18:1 aquí narra el establecimiento del tabernáculo en Silo por la congregación de Israel tras conquistar la tierra. Y esto marca aquí un punto de inflexión, donde Silo se convierte en el centro religioso central de la nación, así como va a ser en los últimos tiempos, en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Dice aquí que además indica que aún la tierra estaba subyugada. 7 tribus aún no han recibido o tomado posesión de esas tierras, como leyó la hermana Jane ahora mismo. Se suponía que la tierra de Canaán sería el nuevo jardín del Edén de Israel, con sus enemigos todos derrotados, ¿verdad? Pero lo único que quedaba era que llegara a la presencia de Dios. Por eso es tan importante el tabernáculo. Por eso es tan importante y pongo mucho énfasis el tabernáculo de hoy en día, el tercer templo. Dice que el lugar donde se suponía que debía vivir la presencia de Dios marca el comienzo de un nuevo Edén. Y las 7 tribus
todavía aún no han recibido su herencia, enfatizando la conexión con el Edén, ¿verdad? Y esto nos lo narra aquí la primera lectura de esta lección con referencia a eso, Josué 18 del 2 al 3 que vamos a leer. Creo que la hermana Wilma, si está por ahí, nos lo va a leer la primera lectura. No, la hermana Ramona, por favor, ayúdenme. Gracias. Josué 18 del 2 al 3. Yo lo tengo, hermanos, en caso de que la Amén. hermana Amén. Ramona. Léala. Adelante, hermana. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Amén. Amén. Sigue leyendo el 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Amén. Así como Dios creó el jardín del Edén en 7 días y descansó, en Génesis 2:22 dice, Dios finalizó su obra creativa en el 7º día, reposando de todo lo que había hecho. Y esto no significa cansancio físico, recordemos eso, sino el cese de la actividad de la creación material, declarando su obra terminada aquí y perfecta. Y esto incluye el 7º día como un tiempo sagrado de descanso y equilibrio. Y aquí las 7 tribus de Israel descansan de la guerra en su nuevo Edén, como vimos en Josué 11:23 anteriormente. También se nos dice que la tierra estaba sometida ante ellos, como se le ordenó a Adán en aquel tiempo y a Eva que subyugaran la tierra y la llenaran. Esto nos lo indica aquí Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios, dice, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y subyugadla. Estamos hablando de Génesis 1:28, el comienzo de Génesis. Sin embargo, vemos esa profecía ser llenada hoy en día. Dice que a medida que Israel subyuga la tierra de Canaán, este mandamiento se ha cumplido o se está cumpliendo. La misión de Dios aquí es crear un nuevo jardín del Edén, donde pueda tener comunión con su pueblo. Y se ha hecho una realidad aquí, al menos en parte, ¿verdad que sí? A través de Israel. Ahora, en el Evangelio vemos lo siguiente. Muchos años después de Josué, recordemos que el libro de Josué se escribió entre los años 1400 y 1370, antes de la venida y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que el profeta Ezequiel, en su libro Ezequiel 47:13, tuvo una visión de una época aquí en la que Dios volvería a asignar la tierra a la tribu de Israel. Y esto aproximadamente se escribió 1000 años después. Este versículo aquí marca el comienzo de la división de la herencia prometida por Dios, enfatizando una doble porción para José y la fidelidad de Dios al pacto, simbolizando la restauración aquí y la orden y vida abundante para su pueblo. Vamos a leer Ezequiel 47:13 con referencia a eso, a ver qué nos dice Ezequiel, que fue escrito aproximadamente en el año 593 antes de Cristo. Estamos hablando 1000 años después. ¿Qué nos dice eso? ¿Quién tiene 47:13? La hermana Sandra, que nos lo lea rapidito ahí. Sí, amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por hereda entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. Amén. Amén. Sería una asignación final, esta profecía de tierra que daría lugar al Edén final. Recordemos eso, que se repartió la tierra aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Pero esta profecía sale mucho después, 1000 años después prácticamente.
Dice que sería una asignación final de la tierra que daría lugar al Edén final. Y el nombre de la ciudad sería El Señor está allí, revelando aquí en el siguiente versículo, Ezequiel 48:35, lo siguiente. Vamos a leer 48:35, la hermana Yadira lo vas a leer, a ver qué nos dice con referencia a eso. Amén, amén. Que Dios le bendiga a todos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Amén. El nombre de la ciudad será Jehová Sama. La caña es una unidad de medida antigua, hermanos y hermanas, de 2.7 a 3.1 metros, por lo que 18,000 cañas es una medida simbólica o inmensa. Se cuestiona de qué tan grande sea o vaya a ser esa ciudad, ¿verdad que sí? Pero en términos simbólicos, el Señor no tiene límite. Y si Él dice que 8 billones de personas van a caber en esa ciudad, van a caber en esa ciudad. Aquí Ezequiel 48:35 cierra el libro profético, anunciando que la ciudad restaurada se llamará Jehová Sama, que significa el Señor está ahí. Y esto simboliza la presencia permanente y gloriosa de Dios en medio de su pueblo restaurado, garantizando seguridad, santidad y el fin del exilio. Y esta ciudad, y esa ciudad es el último jardín del Edén. Y viene, hermanos y hermanas, viene no más ni menos en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Rey de Reyes. El apóstol Juan aquí usa las mismas palabras con las que comienza Génesis 1 para abrir su evangelio. Dice, en el principio, Juan 1:1. Y así como Josué y Ezequiel esperaron que Dios estuviera con su pueblo, ya fuera una nueva ciudad o un nuevo tabernáculo, Jesús era Dios mientras caminaba con nosotros. Recordemos eso. Y eso nos lo indica aquí Mateo 1:23. Vamos a leer Mateo 23 a ver con referencia a eso. ¿Qué nos dice el mismo Señor Jesucristo con él en este versículo? ¿Quién tiene Mateo 1:23? La hermana Jennifer que nos lo lea. Amén. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que Amén. traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. Amén. Al igual que Josué aquí, Jesús llegó a una tierra conquistada por el pecado y sometió su maldad y sus enemigos. Curó a los enfermos, libertó a los oprimidos y venció el pecado al resucitar entre los muertos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, no queda más que descanso para sus ciudadanos en su reino. Y cuando Jesús regrese, creará el jardín final y completo del Edén, como nos narra Apocalipsis 22. Aquí es un acto de nueva creación. Jesús dice, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Dice que subyugará la tierra, establecerá su presencia en un lugar y en un tabernáculo. Asignará tierra a su pueblo y nos dará el descanso eterno. Mucho en el mundo hoy toman esto a la ligera, esta pura verdad. Pero eso será una realidad, porque como todas las otras profecías llegaron a ser real, esta también va a ser real. Y estamos viviendo en ese tiempo. Aquí en Josué 22 vemos el retablo jordano, el altar jordano, que fue construido por la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés en aquel tiempo. Aquí en el capítulo 22 vemos que Jesús es nuestro altar final, que rompe todos los límites para acercar a las naciones a Dios. Antes de que Josué llevara a Israel a Canaán, las tribus de Rubén, Gad y la mitad de las tribus de Manasés pidieron a Moisés una herencia en Galaad. Dice que al otro lado del Jordán, en el desierto, querían su herencia. Ellos no querían estar al mismo lado del río, en Canaán. Sin embargo, pidieron al otro lado en Galaad. Y técnicamente, Galaad está fuera de la tierra prometida.
Pero estas tribus acordaron luchar en Canaán y solo entonces regresar a su herencia al otro lado del Jordán. Moisés estuvo de acuerdo con eso. Eso lo vimos en número 32 cuando estudiamos el libro de Números. Y aquí dice que por fin, llegado la hora de irse a la casa, pero ocurre algo inesperado. Las dos tribus y media construyen un altar al Dios junto al río Jordán. Un error farragal, como decimos. Josué 22:10 no habla con referencia a ese altar. Vamos a leer Josué 22:10. La tiene el hermano Stephanie, si es posible. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manase edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grandioso aspecto. Amén. Un altar de grande apariencia, de gran aspecto, ¿verdad? El resto de la tribu está muy ofendida por eso, porque la ley lo prohíbe. Recordemos lo que dice Deuteronomio. Vamos a leer ahorita Deuteronomio con referencia a eso, ¿verdad? Como lo narra Josué 22:16 también. Deuteronomio dice que no hará altar fuera del tabernáculo. Sin embargo, sucedió esto. Josué 22:16 nos dice lo siguiente. La hermana Rocío Torres nos lo va a leer. Está por ahí la hermana Rocío Torres. Déjame ver porque se le está, ahí está, creo que está ahí, sí. Amén. Josué 22:16. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con la que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Amén. Amén. Edificados altar para ser rebelde contra Jehová. Se notó eso, ¿verdad? La ley de Moisés prohibía cualquier altar de sacrificio que no fuera en el tabernáculo, como dije anteriormente. De hecho, vamos a leer Deuteronomio 12, 13 y 14, que nos habla con referencia a no edificar altar fuera del tabernáculo. Deuteronomio 12, 13, 14. ¿Quién lo tiene que me lo pueda leer por ahí? Hermana Catherine. Amén. Cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vires, sino en el lugar que Jehová escogeréis. En una de tus tribus, ahí ofrecerás tu holocausto, y ahí haré todo lo que yo te mando. Amén. Amén. Recordemos algo, que ese mandato fue para Israel en ese tiempo. Todavía el Mesías no había venido. Nosotros ya vivimos durante otro periodo donde ya totalmente eso caducó. Porque cuando Cristo murió en la cruz, una de las cosas que sucedió fue que el velo se rasgó. Y al rasgarse el velo, nosotros tenemos acceso a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora podemos construir altar en nuestras casas. El día pasado yo vi una película que se llamaba, yo creo que, si no me equivoco, el cuarto de pelea o el cuarto de guerra, donde una señora en su closet construyó una sección, un altar de oración. Ese tipo de altar, ¿verdad que sí? Sin figuras, sin estatuas, sino un pequeño espacio donde usted coge en su casa y escoge ese espacio y usted le pide la bendición al Dios Todopoderoso que bendiga ese espacio y lo santifique para donde usted pueda comunicarse con Dios. Eso se puede hacer. Esto anteriormente fue para el pueblo de Israel en aquel tiempo, porque existían muchos altares de diferentes dioses. Entonces, Dios dice, no quiero que haga lo mismo que están haciendo otro pueblo. Solo quiero que vaya y ore en el tabernáculo. Y por eso se emitió ese mandato. Aquí vemos que las conquistas de Israel
Dice que ellos derribaron todos aquellos altares de la tierra, como lo narra Deuteronomio. Parecía que estas tribus estaban instalando un altar prohibido dentro de la tierra de Dios. Dice que los líderes de Israel viajaban a su encuentro listos para continuar su guerra santa contra su propio pueblo. No querían que sucediera lo que sucedió anteriormente, ¿verdad que sí? Porque algo sucedió, que vamos a llegar a ese tema, el por qué ellos se pusieron así y iban a pelear contra esas tribus. Aquí el capítulo de Josué 22:12 nos dice algo con referencia a eso. Vamos a leer 22:12, Rocío Morales, si está por ahí. Hermana Ramona, por favor. Sí, hermana, aquí estoy. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Amén. Iban a pelear contra su propio pueblo, contra esas tres tribus, ¿verdad que sí? Por aquel supuesto altar que nos vamos a dar cuenta que fue totalmente una confusión. Josué 22:12 aquí describe la reacción impulsiva y apasionada de la nación de Israel a escuchar rumores de que esas tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar, lo cual interpretaron como apostasía. Dice que la congregación se reunió en Silo listo para ir a la guerra contra sus propios hermanos. Aquí los israelitas creen que si dejan que este altar permanezca, Dios juzgará a toda la nación como lo hizo con Acán, como lo vimos anteriormente, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con Acán? Que robó de lo que estaba dedicado al anatema en esa gran guerra de Jericó. Y cuando se dieron cuenta, lo apedrearon y lo mataron. Entonces, esas tribus iban a hacer lo mismo ahora con esas tres tribus. Lo iban a matar a todos. Sin embargo, sucede algo. Vamos a seguir leyendo en Josué 22:20 con ese tema. 22:20 lo tiene la hermana Glenny si está por ahí. La hermana Yadira me puede ayudar, por favor. Amén. Amén. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Amén. Amén. Pero todo es un malentendido. Las dos tribus y media explican que no construyeron el altar para los sacrificios, sino para una señal. Y la intención aquí no fue para holocaustos. El altar no era para idolatría, sino un testimonio para futuras generaciones de que aquellos también formaban parte de Israel y adoraban al mismo Dios verdadero. Dice que ellos temían que el río Jordán separara a sus hijos de las futuras generaciones del tabernáculo. Sí, temían que futuras generaciones los rechazaran a ellos por estar al otro lado del río. Que vinieran y le dijeran, ustedes no son parte de Dios, no son parte de ese tabernáculo. Y esa es la razón por la cual ellos hacen eso. Ahora, esto nos trae aquí a nosotros una lección grande, que lo veo todos los días, en todos los templos. Esto destaca el peligro de juzgar apresuradamente antes de conocer los hechos. Todos los días los vemos, los chismes que se arman, porque un hermano dijo esto, yo voy a decir esto. Entonces, esto nos enseña aquí que tenemos alguna vez que frenarnos, buscar los datos, escuchar, pedirle a Dios por dirección antes de comenzar a juzgar a otros, porque aquí se iba a armar una guerra. Juzgaron a esas tres tribus sin tener la información correcta. Y gracias al Señor que se pudo resolver ese problema y no hubo guerra entre ellos, ¿verdad? Josué 22:26 al 27 nos narra lo siguiente. La hermana Mercedes nos lo va a leer. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros,
de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Amén. Amén. Ellos estaban preocupados, como dije anteriormente, como estaban al otro lado del río y ese lado no pertenecía a Canaán, estaban preocupados que las generaciones siguientes lo sacaran de la tierra prometida, no lo aceptaran en el templo y por eso hicieron eso. Explican que el altar construido por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no era para sacrificio pagano. Su propósito era asegurar que las generaciones futuras, como dije anteriormente, supieran que a pesar de estar separados por el río Jordán, seguían adorando al único Dios verdadero. Con la frontera del Jordán entre ellas, también que los futuros israelitas aquí de la tierra prometida lo aislaran del tabernáculo y no le dieran espacio. Sin embargo, hubo una confusión y esa confusión iba a armar una guerra entre ellos mismos, como lo que existe hoy en muchas iglesias. Esa guerra que existe por confusión, porque no buscamos los datos correctos, ¿verdad que sí? No nos frenamos y pedimos y oramos al Señor. Hablamos a la ligera alguna vez. Josué 22-25. Vamos a seguir leyendo. La hermana Iris, si está por ahí o si no está Iris, alguien más que lo lea. La hermana Ramona me puede ayudar, por favor. Amén. Amén. Perdón, hermana Ramona. Ok. Tengo otras también que no están presentes. Le voy a pedir a la hermana Sandra que me levanten, me pongan una manito los que me pueden ayudar. Si no, yo sigo con la hermana Yadira y la hermana Ramona. Pero si alguien más quiere leer, pues me pueden. Ok, Sandra me va a ayudar también. Perfecto. Adelante, hermana Ramona. Ok. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Amén. Como dije anteriormente, construyeron el altar para recordar que las 2,5 tribus del otro lado del Jordán siguieran siendo parte del pueblo de Dios, que vivían en la tierra prometida, aunque al otro lado. Ahora, ¿cómo relacionamos esta historia en el Nuevo Testamento? En el mismo límite, hermanos y hermanas, entre la tierra prometida y Galaad. ¿Sabe qué significa Galaad? Montón de testimonios para que tengan eso. Dice que en este mismo lugar donde se construyó el altar, Jesús fue bautizado. Ahí mismo. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado ahí, como nos narra aquí en Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. La Escritura dice que viajó desde la tierra prometida hasta la frontera del Jordán y luego al desierto. Y fue desde su lugar fuera de la tierra prometida, al otro lado del Jordán, que Jesús comenzó a predicar acerca de su evangelio. No comenzó a predicar su evangelio en la tierra prometida. Comenzó a predicar al otro lado donde estaban esas 3 tribus. Y eso nos dice algo muy importante ahí, ¿verdad que sí? Eso nos dice algo muy importante, que ese evangelio no solamente vino para el pueblo hebreo, sin embargo, comenzó al otro lado del río, para todos. Vamos a leer Mateo 4:15-17, con referencia a eso, a ver qué nos dice eso. Mateo, ¿quién tiene Mateo? Cristina, creo que la tiene por ahí. Amén. Tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Este versículo es poderoso, me fascina aquí, porque menciona Galilea de los gentiles. Luz les resplandeció.
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A aquellos que tenían oscuridad, a aquellos que vivían del otro lado de la tierra prometida, donde se situaron esas tres tribus, le llegó luz. El Hijo de Dios llegó a ese pueblo a predicar. Esto narra aquí el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea, cumpliendo la profecía de Isaías 9. Dice que Jesús llevó gran luz a las regiones de Zabulón y Neftalí, zonas marginadas, sombra de muerte, y Galilea de los gentiles. Ahí Jesús es donde comienza su mensaje central. No lo comenzó en la tierra prometida. Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, llamando a un cambio radical de vida. Dice que Jesús eligió esos lugares intencionalmente. Estaba revelando aquí una verdad que las dos tribus y media insinuaron con su altar en aquel tiempo, que el acceso a Dios no será limitado solo para Israel, sino para todas las naciones fuera de las tierras prometidas de Canaán, como lo narra aquí Isaías 63. Vamos a leer Isaías 63, hermana Evelyn lo tiene por ahí. Hermana Rocío lo va a leer. Amén. Gracias. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y a los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Amén. Esta profecía aquí, preciosa, anuncia que tras un tiempo de oscuridad, la gloria de Dios brillará tanto sobre su pueblo que atraerá a gentiles, no judíos, a líderes mundiales hacia la salvación y la verdad divina, convirtiendo a Israel en un faro espiritual y a Jesús como el único altar aceptable de Dios. Y está escrito y sucederá. Hechos 4:12 nos continúa diciendo con referencia a eso. Vamos a leer Hechos 4:12. Y Sí. nuestro hermano Héctor, bienvenido, se estrena. Amén, amén. Adelante. Sí. Buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Este versículo es poderoso, súper poderoso. Y va de manito, de manito, de manito con Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús. Esto es un mensaje poderoso para aquellos que no van a ser raptados, para aquellos que van a estar aquí durante esa gran tribulación. El recordar esto, nada más, los salvará. El recordar estos dos versículos, Hechos 4:12 y Juan 14:6, le salvará la vida, porque no seguirán a la bestia. Esto afirma que la salvación eterna de los pecados se encuentra exclusivamente bajo nuestro Señor Jesucristo, declarando que no existe ninguna otra persona, figura religiosa o método bajo el cielo o la tierra para salvar a la humanidad. Y Pedro proclama esta verdad ante las autoridades judías aquí, señalando a Jesús a quien crucificaron, y Dios resucitó como el único camino. No hay otro que haya resucitado para perdón de los pecados, más Jesucristo. Esta afirmación aquí subraya la exclusividad y suficiencia de Jesús frente a cualquier otra creencia o esfuerzo humano. Y es un llamado a confiar únicamente en Él. Aquí el sacrificio de su cuerpo en la cruz no solo destruyó el pecado y la muerte, hermanos y hermanas, sino también la división y la exclusión que había anteriormente entre esos dos pueblos. ¿Verdad que sí? Como nos narra Efesios 2:14. Vamos a seguir leyendo Efesios 2:14. Hermana Wendy, si los tiene por ahí. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Amén. Que de ambos pueblos hizo uno, derribó esa pared que existía entre judíos y gentiles, ¿verdad que sí? Pablo habla de eso muchos en sus cartas, que ya no son dos, somos uno. Efesios 2:14 afirma que Cristo es nuestra paz, quien unió a judíos y a gentiles. Al derribar la barrera, la enemistad que nos separaba a través de su sacrificio aquí. Dice que destruyó el muro divisorio, los cuales eran mandamientos y leyes, reconciliando a ambos pueblos en un solo cuerpo con Dios. No importa, hermanos y hermanas, de dónde vengas, no debes temer no ser incluido en el pueblo de Dios o perder de alguna manera el acceso a Dios como temían las 2,5 tribus en aquel tiempo, porque temían que los excluyeran. El sacrificio de Jesús es una señal aquí de que cualquier que ponga su fe en Él será llevado a la presencia de Dios y solo en Él, como nos narra Mateo 27:51 aquí. Hermana Ramona no va a leer eso. Amén. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. Amén. Recuerde lo que yo le digo, las historias de la Biblia se repiten. El Señor es tan bueno y tan maravilloso que Él repite las historias. Y esto que pasó, pasará otra vez. Dice que el velo se rasgó una vez, pero temblará la tierra. Se romperán las rocas a su segunda venida. Aquí esto narra que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y este evento aquí simbólico marca el fin de la separación entre Dios y la humanidad, otorgando libre acceso a su presencia a través de esa gran cruz, ese gran puente, ¿verdad? Aquí en Josué 23-24, el último capítulo, Josué muere, como dije anteriormente. Aquellos que seguían a Josué y alababan a Josué se murieron con Josué. Ahora, aquellos que seguían el mensaje de Josué y alababan y glorificaban el mensaje de Josué viven para siempre, porque es la palabra. Porque el Señor dice, todo pasaremos, menos mi palabra, menos el verbo. ¿Y quién es el verbo? Él convertido, Jesús de Nazareno. Aquí en Josué, último capítulo 23-24, vemos que Jesús asegura no solo una patria que no ganamos, ciudades que no ganamos, viñedos que no plantamos, sino un corazón que no pudimos crear y una obediencia que no pudimos mantener, nos ofrece Él. Jesús usa Josué aquí usa alguna de sus últimas palabras para recordar a Israel la fidelidad de Dios. Una de las oraciones más frecuentes o más poderosas, orada todos los días por los judíos, es el Shema. Recuerda, Israel, lo que yo hice por ti. Hoy debería de ser una de las más importantes del pueblo de Dios. Recuerda lo que Cristo hizo por ti en esa cruz. Y si lo recuerda, lo amarás. Y si lo ama, lo obedecerá y obedecerá sus mandamientos y será salvado. Josué 24:3 dice lo siguiente. Vamos a leer Josué 24:3, la hermana. Hermana Sandra, por favor. Nos va a ayudar hermana Sandra. Amén. Sí, Josué 24:3. 24:3. Ok, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le dije a Isaac. Amén. Amén. Dice, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Recuerda lo que hice con ustedes. Recuerda que lo saqué de la esclavitud, lo liberté de Egipto.
Recuerda que le puse una nube para que lo cuidara. Recuerda que le puse una nube de fuego para que le diera calor. Recuerda que le di comida. Recuerda que lo traje a esa tierra. Y todo ese recordar es para que ellos lo amen, para que no se olviden de su amor. Hoy en día el pueblo se ha olvidado del amor de Cristo. No creen en Cristo. No creen que Cristo va a regresar. Pero así como no creyó el pueblo hebreo en aquel tiempo que Moisés no iba a regresar, hoy el pueblo hace lo mismo. Sin embargo, Cristo va a regresar. Porque así como se cumplieron todas estas profecías, especialmente en este gran libro que estamos terminando, esas grandes profecías que vienen, la profecía de Daniel de las 70 semanas, de esa última semana que queda, la profecía del libro de Apocalipsis, de esa gran ciudad, esa gran Jerusalén guardada para nosotros, se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. Como que yo puedo poner mi cabeza hoy en una guillotina que se va a cumplir. Este versículo aquí es parte del discurso de despedida de Josué aquí, donde recuerda la fidelidad de Dios a su pueblo. También le advierte que no socaven lo que Dios ha hecho al casarse con adoradores de ídolos y unirse a sus prácticas culturales y religiosas que vamos a ver en el próximo libro. El pueblo es tan olvidadizo. El mundo de hoy tan olvidadizo. Dios había dedicado a Canaán a la destrucción debido a su inmoralidad sexual y a los sacrificios rituales de niños que vimos en Levítico 18 y en Deuteronomio 12. Si Israel ahora decide tolerar esas prácticas y no destruye a quienes las cometen, Israel puede esperar el mismo tipo de destrucción que estuvo anteriormente. Josué 23:13 no habla con referencia a eso. La hermana Nicole, si está por ahí, lo vas a leer. Yes, aquí estoy. Y Josué 23:13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Palabra de Dios. Amén. Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, dice, por espina para que vuestros ojos perezcáis. Es un mandato. Esa es la razón por la cual el Señor mandó a destruir todo. Destruyan todo. Todo está asignado para el anatema. No quiero nada que lo contamine. Necesito que ustedes sean un pueblo de sacerdote para el mundo completo. Pero el enemigo, siendo tan astuto, que hoy ha tomado a Israel y lo has dividido como lo dividió anteriormente. Yo le pido al pueblo de Dios que oremos especialmente este mes de junio por lo que va a pasar en Israel, porque el Señor no se va a quedar callado. Eso se lo puedo decir yo. El Señor no se va a quedar callado con lo que va a suceder a final del mes de junio en Israel. Es algo sin precedente. Entonces, habrán consecuencias como hubo octubre 7 anteriormente. Como Josué advierte que si Israel desobedeciera a Dios y se mezclara con naciones cananeas remanentes, Dios lo dejaría, los expulsaría. Y estas naciones se convertirían en lazo, trampa, azote y espina para ellos, resultando en su destrucción y pérdida de la tierra prometida. Sí. Dice que Israel tiene paz en su nueva tierra natal, pero depende de su pureza espiritual y moral. Aquí luego Josué alienta a Israel, recordándole otra vez que la tierra en que se encuentran se le prometió a Abraham en aquel tiempo y se le ha dado a ellos hoy. Cuenta cómo Dios destruyó todos los obstáculos que ponían en peligro su promesa aquí, la tierra prometida. Las ciudades en las que viven y los campos que cosechan son prueba de que Dios ha cumplido su promesa. Los que no cumplen su promesa son ellos. Lamentablemente, Josué 24,
8. La hermana Teresita lo vas a leer si está por ahí. Hermana Yadira, por favor. Amén. Amén. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Amén. Amén. Dice, lo destruí de delante de vosotros, porque eran contaminación para ustedes. La gente responde, hermanos y hermanas, comprometiéndose a servir a Dios, a solo Dios, y negándose a adorar a otros dioses. Pero Josué le dice que van a fracasar. Al, al parecer, Dios le había dicho a Josué, dile que van a fracasar. Josué predice que el celo de Dios por la devoción de Israel nunca será igualado por la devoción de ellos hacia él. Israel insiste en que serán fieles, por lo que Josué construye un monumento. Aquí se supone que debe recordar a Israel su pacto y ser un testigo en su contra, si no lo logran. En el Evangelio vemos lo siguiente. Antes de morir, el Señor Jesús convocó a sus 12 discípulos, de la misma manera en que Josué convocó a las 12 tribus de Israel. Similar. Jesús consuela a sus discípulos y les explica que prefería morir antes que dejarlos sin una patria eterna. Dice, me tengo que ir, porque si no me fuera, no construiría lugar para ustedes. Juan 15, del 3 al 4, es la última lectura de esta lección. Tiene la hermana Sandra que la vas a leer. Sí, amén. Bendiciones para todos. La palabra será en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. Amén. Amén. Este versículo es poderoso también. Me fascina. Porque es que sin Cristo no podemos vivir. Él es la fuente de vida. Este versículo es poderoso porque aquí nos enseña que los creyentes, nosotros los creyentes, estamos limpios, justificados mediante la palabra de Jesús. Y debemos permanecer unidos a Él. Es como un suero que lo mantiene vivo a usted en un hospital. Si le quitan ese suero, usted muere. Es como una rama a la vid para tener vida espiritual y producir fruto. Y aquí esto nos enseña que la permanencia es una dependencia activa y diaria, no una hora en un templo. Tenemos que vivir con ese suero 24 horas al día, meditando en la palabra, leyendo la palabra, orando al Señor, hablando como usted habla con cualquier otra persona. 24 horas, soñar con la palabra. A diferencia de Josué, aquí no predice la infidelidad, la incapacidad de obedecer ni la idolatría de los discípulos. En cambio, Jesús promete enviarnos el Espíritu Santo, quien hará que recordemos y obedezcamos todo lo que Jesús ordenó. Como nos lo dice Juan 14, 26, ¿verdad que sí? Jesús predice que su pueblo finalmente escuchará, obedecerá y amará plenamente a su Dios. Dios siempre estuvo a favor de los corazones de su pueblo, siempre. Y el amor de Dios por su pueblo no termina con darnos una patria, sino que descansa cuando Dios hace su tierra natal en nosotros. Ese que nos llena de amor por Dios, del que carecía Israel en Canaán, y de una paz más allá de lo que Israel experimentó dentro de sus fronteras. Dios hizo todo lo posible para asegurar un hogar para Israel, a pesar de que podían descalificarse para ocuparlo. Pero Jesús asegura aún más.
Nos promete un reino que no se nos será arrebatado y un corazón lleno de su espíritu por la eternidad. Cuando nos llena de su espíritu, hermanos y hermanas, el espíritu de Cristo nos convierte en su pueblo y en su tierra para siempre. Jesús es el último Josué, quien nos guía a todos los creyentes a la tierra prometida, la gran Jerusalén, la Jerusalén celestial. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Josué murió, el legado quedó. Cristo murió y la vida llegó. Esa es la gran diferencia. No el mensajero, más el mensaje, porque Cristo es el mensaje. Cristo es el verbo que habitó entre nosotros. Señor, he traído tu palabra. Ruego usted, mi Salvador, Jesús, por cada uno de ustedes que ha escuchado esta palabra, que ha escuchado este libro, que estas enseñanzas no solamente sean para ustedes, sino que la lleven a otros, porque en aquel tiempo se le preguntará, Señor, Señor, ¿qué hiciste con lo que te di? No se queden con la palabra del Señor. Hemos terminado este libro de Josué. Ha sido una bendición. Hemos aprendido bastante. La semana que viene continuaremos con el libro de Jueces, si Dios lo permite. Que Dios lo bendiga y lo cuide en estos últimos tiempos, como dicen las Escrituras. Creo que tengo a la hermana Sandra ahí con la manita levantada que quiere decir algo. No, perdón, era que yo la tenía cuando dijeron que quién podía ayudar. Disculpe. Amén. Bueno, hermano, ha sido una bendición para mí y nos vemos las próximas semanas, si Dios lo permite. Gracias. Gloria a Dios, ministro. Como siempre, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente, porque das por gracia lo que por gracia recibes del Señor y de verdad que lo recibimos en nuestros corazones y oramos para que esa semilla germine. Como tú dices, no que no quedemos con ella, sino que podamos compartirlo. Igual que a nuestros hermanos de Latinoamérica que cada vez que escuchen una o vean una de estas clases, los compartan con sus familiares, con sus amigos, porque esa es la gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y yo no sé ustedes, pero como siempre les digo, vamos a seguir orando por el ministro para que el Señor lo siga bendiciendo y siga dándole sabiduría para compartir con nosotros. Y de este libro de Josué, que es un libro maravilloso que hemos aprendido tanto, pero ese versículo de Josué 18:3 a mí me impactó muchísimo, que es el que habla de no ser negligentes, porque así mismo como el pueblo que ya tenían la tierra y no fueron a buscarla, eso nos pasa a nosotros, somos negligentes, tenemos esa bendición del Señor y no vamos a recibirla. La dejamos ahí a un lado y esperamos y esperamos. No seamos negligentes con la palabra de Dios. No seamos negligentes con sus promesas, mis